Bueno, vamos a comenzar este segundo bloque del conocimiento de la realidad del pueblo gitano. Y en este conocimiento de la realidad del pueblo gitano debemos tener en cuenta la importancia que tiene la familia, esa familia como núcleo integrador de la propia comunidad gitana. No olvidemos que para los gitanos la familia es lo más importante de su cultura, de sus costumbres, de sus tradiciones, de su vida. Es lo más significativo. Por la familia son capaces de hacer absolutamente todo. Es el núcleo en el cual se transmite la identidad y es el núcleo de un respeto absoluto. El gitano y la gitana no se ven como algo aislado, de forma unifamiliar, de forma única, sino en un todo en el cual forman parte de una familia. La familia lo es todo para esa persona. De ahí que deriva dos aspectos fundamentales de este núcleo familiar. Uno es el respeto hacia los mayores, es un respeto absoluto. Hay que darse cuenta que la comunidad gitana o la cultura gitana es una cultura ágrafa, no ha tenido una experiencia escrita, no hay una tradición escrita ni literaria, prácticamente es muy escasa, por lo tanto al ser o tener una tradición ágrafa, el más mayor es el que acumula la sabiduría de la comunidad y por lo tanto adquiere un rol importantísimo dentro de la familia. Es la autoridad dentro del grupo familiar, la persona del adulto, del mayor. De ahí el respeto que se tiene hacia el mayor, hacia los mayores y en concreto hacia los abuelos, que en muchas ocasiones cuesta muchísimo llevarles a una residencia de ancianos y separarse de ellos como núcleo familiar. En un futuro es probable que a lo mejor eso cambie y que a lo mejor como pasa con las familias no gitanas, por motivos laborales, por motivos bueno, de las razones que puedan ser, se ven obligados a tener que ir a unas residencias donde son tratados adecuadamente. En la comunidad gitana eso no se ve bien, no se ve bien. Y de hecho ese respeto se sigue manteniendo. Es un rol en el cual, sobre todo la figura masculina, adquiere un papel imprescindible e importantísimo dentro de la comunidad. Está claro que si el abuelo o el padre dice algo, el resto de la familia lo respeta y lo acepta. Y si en algún momento determinado el abuelo dice mañana quiero veros aquí o el padre mañana quiero veros todos aquí, y todos los miembros de la familia harán lo que sea para ir allí en ese momento, ¿no? Siempre tienen ese espacio de respeto y de cariño, ¿no? Pero un respeto que no es forzado, se gana, ¿no? Es un respeto que se ha ganado, han dado tanto hacia sus hijos y sus hijos hacia los padres y los nietos, que evidentemente es un respeto ganado, ¿no? Un respeto convencido, no un respeto forzado. De hecho, que para un gitano de menor edad, otro gitano de mayor edad siempre le va a llamar tío, con ese rango familiar, esa palabra como de familiar, a pesar de no ser familia consanguínea, sino simplemente como respeto y autoridad hacia el mayor. Mientras que gitanos de la misma edad se van a llamar primos entre ellos, ¿no? Oye, primo, mira esto, lo otro. Es decir, que las ideas de primo, tío, escalonadas, es lo que marca también esa unión familiar sin ser esa relación de consanguinidad. Por lo tanto, estamos hablando del núcleo familiar, del respeto a los mayores, de la idea de solidaridad. La solidaridad es fundamental en la comunidad gitana. Un pueblo que no ha sucumbido a pesar de lo que se le ha perseguido a lo largo de los 500 años de historia que hemos visto, tiene unos anclajes importantes y uno de ellos es precisamente la solidaridad. Cuando un gitano o una gitana muere y a lo mejor la familia no tiene dinero para poder pagar el funeral o el entierro, la comunidad gitana se une y donan la cantidad que sea necesaria para que esa persona tenga un entierro. Lo mismo puede ocurrir con un accidente de su medio de transporte, que evidentemente no tienen para salir adelante. La comunidad gitana se une en ese caso también para ayudar a esa familia que se ha visto desfavorecida. Y es una ayuda sin grava, ¿no? O sea, es decir, no es una ayuda hipotecada, ni siquiera dicen casi cuánto ha dado cada uno ni cuánto le debes. Se da y ahí se tiene.
Por lo tanto, es una idea de solidaridad fundamental. En la propia familia difícilmente algún miembro se marchará del núcleo familiar, aunque haya conseguido un trabajo o un reconocimiento importante en otro lugar, si al marcharse puede llegar a desestructurar esa familia, pues porque hay que atender a hermanos más pequeñitos, porque el padre esté malo o la madre esté mala. Es muy difícil que se lo hagan. No quiere decir que no se haga, claro que se puede hacer y se hace en algunas ocasiones, pero no suele ser la norma o lo normal. Hemos hablado, hemos hablado de la familia, hemos hablado de la solidaridad, hemos hablado del respeto hacia los mayores. El rol masculino todavía tiene un destacado papel. Es una sociedad donde el hombre, de una manera explícita, parece que tiene la fuerza y el poder, pero la mujer es quien transmite los valores, las tradiciones y las costumbres, y el arraigo de esa gitaneidad que pueda tener la cultura se transmite a través de la mujer, a través de la madre. Una mujer que vamos a dedicarle aquí un tiempo, estamos seguros que va a ser la que va a cambiar un poco esos núcleos de convivencia con la comunidad no gitana, ¿no? De hecho, que las personas que han adquirido grados académicos y están llegando a altos cargos en la sociedad y en la vida pública, pues suelen ser mujeres gitanas más que hombres. Tenemos enfermeras, tenemos médicos, tenemos abogadas, tenemos políticas, un porcentaje mucho más alto de mujeres que de hombres. Por lo tanto, a pesar de ese rol masculino, el lado femenino tiene este otro lado menos visible, ¿no? Bien, es verdad que se sigue manteniendo esa tendencia masculina en tanto en cuanto la figura del arreglador, que es otra de las características importantes de la costumbre de las tradiciones gitanas, tiene que ser un gitano hombre, como ya veremos cuando hablemos concretamente precisamente del arreglador como uno de los pilares en los que se sustenta las tradiciones y las costumbres del pueblo gitano. En este sentido también podemos ir señalando que, además de lo que hemos visto hasta ahora, podemos ver que hay otras características peculiares que hacen diferente a la comunidad gitana de la no gitana, ¿no? Entre otros es el matrimonio, la boda. El ritual gitano en el matrimonio ahora ya no es tanto, pero para la mujer gitana y para el padre gitano es uno de los aspectos más importantes y de mayor celebración a lo largo de su vida, es el poder casar a su hija, ¿no? Y casarla con el rito gitano, ¿no? Los matrimonios, desafortunadamente, todavía son muy jóvenes, siguen siendo muy jóvenes. A pesar de que la edad ha ascendido, ha subido, todavía estamos en una barrera que no supera los 24 años, incluso ha bajado en algunos casos. Es verdad que hay gitanas que se casan, gitanos a unas edades mayores, pero generalmente estamos en una barrera entre unos 24 o 26 años máximo, ¿no? Eso le permite también tener mayores descendencias, mayor posibilidad de tener hijos, ¿no? Ese matrimonio pues tal vez viene condicionado porque las relaciones prematrimoniales están muy mal vistas y que al ritual de la boda obliga en algunas ocasiones a que la mujer muestre esa virginidad, ¿no? como un valor que aporta a ese matrimonio, y eso obliga a que ese matrimonio pues se produzca en edades más jóvenes. Cuando este rito probablemente cambie, es muy probable que ese matrimonio pueda producirse a edades mayores o incluso ni siquiera producirse, ¿no? Es verdad que cuando dos gitanos se quieren, se realiza la pedida y deben ser aceptados por ambas familias, del lado paterno y del lado materno. Caso de aceptarse, pues evidentemente se produce ya el ritual que todos ya conocéis y en el cual vamos a entrar muy poco porque ahí ya hay mucho prejuicio y estereotipo, pero es que es tan visto y tan conocido que tampoco a lo mejor hace falta profundizar mucho en él. Hay otro aspecto que supongamos que la pareja gitana, en algún caso el padre o la madre no están de acuerdo con esa boda, pero los chicos quieren casarse. Entonces se produce lo que se llama bueno, el pedirse y el marcharse, ¿no? Lo que hemos llamado en algunas ocasiones, lo llaman algunos antropólogos el sistema de la huida, ¿no? Cuando esas dos personas se quieren, pues se escapan. Escaparse es una forma también de casarse dentro del ritual gitano y está aceptado como tal en la comunidad.
pero para ello la pareja tiene que ir a casa de un gitano de reconocido prestigio para la comunidad y decirle que evidentemente que se han escapado y que quieren formar matrimonio. En ese caso la responsabilidad ya de esa persona es grandísima. Va a llamar al padre de la novia, le va a decir que van a estar bajo su custodia, evidentemente dormirán separados y a la mañana siguiente él la va a llevar a casa de sus padres. En ese momento, para la comunidad gitana, están casados. Es verdad que no van a hacer el ritual de la ceremonia que todos conocemos, pero evidentemente para la comunidad gitana el matrimonio se ha producido, ¿no? Eh, Cuando no es así, la boda transcurre de una forma normal, pues evidentemente la mujer tiene que mostrar esa virginidad con las rosas en el pañuelo, que son las manchas de la ruptura del himen, mostrando la picahora en realidad, que esa joven es virgen, rompiéndola evidentemente el himen delante de otras mujeres que eh, lo que allí vean y digan, pues para ellos es una cuestión secreta y ahí está. Inmediatamente cuando eso se ha producido, la explosión, la ceremonia es grande y bueno, ya es por todos conocido, ¿no? Se han podido casar y han podido vivir juntos. De hecho, hay muchos matrimonios que evidentemente los padres no han congeniado y al final se han escapado. No está nada bien visto, por supuesto. Para la familia de los chavales, de los chicos que se van a casar, pues es un desprestigio, es una desconsideración, es con una falta de respeto hacia el padre, porque el padre ve en ese momento como algo fundamental, importantísimo. De ahí volvemos al valor de la familia otra vez, y como el que tú quieras que tu padre sea feliz y tu madre y tu familia está por encima a veces de tu yo personal, de tu experiencia vital, ¿no? Como mujer, como hombre, ¿no? Está por encima todo eso, de ahí el valor que vuelve a adquirir el núcleo familiar, ¿no? Pero a pesar de todo, incluso cuando se han casado ya y está todo casado y bien, se pueden divorciar y hay segundas nupcias donde evidentemente, aunque son aceptadas con reticencia, hay casos en los que se han producido pues, desacuerdos y los arreglos que se producen, generalmente los hijos suelen ir con las madres, pero bueno, pues evidentemente se aceptan y existen, claro que existen. ¿Que se producen con mucha frecuencia? Pues no, sinceramente no, pero sucede. En cuanto a la religión, el cambio es importante en la comunidad gitana. Si hace unos años la mayoría de gitanos eran católicos, estamos hablando de un 75 aproximadamente hacia 1900, la década de los 60, el 75% de la comunidad gitana era católica. A partir de la década de los 60 estamos hablando que el cambio se ha producido y la mayoría son evangélicos. Son evangélicos pertenecientes a la iglesia de Filadelfia y más conocidos como los Aleluya, ¿no? Los Aleluya porque la mayor parte de sus expresiones en la ceremonia pues utilizan la palabra Aleluya. Es un rito protestante, no existen imágenes en las iglesias, el bautismo como la religión protestante es por inmersión cuando se es adulto, María evidentemente reconocida como Madre de Jesús pero no su virginidad. Y esta iglesia nace concretamente alrededor de los años 50 en Francia, como vemos en la diapositiva, en la transparencia. Evidentemente va migrando su grado de aceptación y llega a España aproximadamente a mediados de la década de los 60, donde empieza a penetrar por Bilbao, por la zona norte, Bilbao, Santander, Valencia, llega a Valladolid y en el año 69 se inscribe como Misión Evangélica Gitana, Movimiento Evangélico Gitano. Es la iglesia, se denomina como Iglesia Evangélica de Filadelfia, conocida también como Aleluya. Es una iglesia muy participativa en la cual el gitano y la gitana forman parte activa del ritual, y eso es importante porque el gitano y la gitana no suelen ser personas que acepten calladas y no tengan un movimiento o no tengan necesitan realmente el participar, el estar activos.
Y eso, evidentemente, la religión evangélica sí se lo permite y evidentemente les hace partícipes del ritual y de la ceremonia, ¿no? Tal es así, como hemos dicho, que ahora mismo ha cambiado por completo. Es decir, que estábamos hablando que en el año 2003 ya la antropóloga Silvia Carrasco relacionaba con una proporción de 72,3% evangélicos frente al 25,9% católicos. Es decir, que ha cambiado por completo esa proporcionalidad, que está ya alcanzando ahora ya cifras que en algunos casos sitúan en torno ya al 90, al 80 y tantos por ciento de la comunidad gitana, ¿no? Bien, sobre la religión se puede hablar muchísimas cosas, se puede asistir al culto, es interesante el reconocimiento, porque para muchos gitanos la Iglesia evangélica también les ha ayudado mucho en cuanto ha hecho donaciones, los predicadores, bueno, pues es gente en algunos casos preparada o bastante preparada y formada, y han tenido un núcleo de apoyo importante y de unión hacia la comunidad gitana. Hay, es verdad, un cierto recelo entre los gitanos católicos y los gitanos evangélicos, no se llevan muy bien en algunas ocasiones, pero bueno, esta es la realidad con la que podemos contar hoy en día. Junto a esa religión podemos hablar del luto y de la muerte, ¿no? El luto es muy riguroso, se guarda durante al menos un año, en algunos casos dos. El luto por un familiar, se dejan los hombres crecer la barba, las mujeres visten de negro. Pero esto es una cuestión que lo hacía también la comunidad no gitana hasta hace poco tiempo, ¿no? No pueden asistir a actos públicos, adornan muchísimo los sepulcros, para ellos la muerte de un familiar es algo que respetan por completo, no van a entrar en bares, van a adornar casi semanalmente, cuando no diariamente, el sepulcro donde está la persona que ha fallecido. E incluso la enfermedad también, cuando un gitano o una gitana enferma, su costumbre y tradición es intentar ir casi la mayor parte de la familia para poder ayudar o colaborar o estar con la persona enferma. Eso conlleva también pues, que en algunos casos, desde el punto de vista sanitario, hay que trabajarlo muy bien para evitar que eso se produzca, porque efectivamente no puede haber toda la familia en la habitación del enfermo o de la enferma. Hay que tener en cuenta también que si ha habido una persona que ha fallecido de la familia, pues la televisión no se va a poder ver en esa habitación, con lo cual hay que respetarlo también, o se debe respetar si coincide en algunos casos un enfermo gitano con un no gitano, pues que sepamos esas costumbres, esas tradiciones, que a lo mejor las podemos conocer, luego ya es cuestión de la educación de cada uno, el respeto, pero al menos saber que eso es así, ¿no? Incluso parte de la familia no entrará a ver a esa persona si la televisión está puesta por respeto al familiar muerto, ¿no? Bueno, que sepamos esas cosas, que tampoco pasa nada por apagar un rato la televisión, y que la persona gitana que venga a visitar al familiar enfermo pues pueda pasar un rato con ella, ¿no? Pero estas costumbres también eran costumbres, como estamos viendo, hay que darse cuenta que eran de la comunidad no gitana, de la comunidad mayoritaria, eran costumbres prácticamente de hace muy poco tiempo. Lo que pasa es que el tiempo ha pasado, y lo que nosotros ahora hemos cambiado, ellos están produciendo esos cambios, y nosotros lo vemos como algo anticuado, algo que ya ha pasado, pero hasta hace poco tiempo, cuántos familiares iban a ver a cualquier enfermo, incluso hoy en día dentro de la comunidad no gitana. No solo eso, sino también cuando había algún ritual o alguna persona muerta, generalmente en la familia pues el luto se guardaba un año, tampoco se veía la televisión y la radio, y bueno, pues era algo muy común también dentro de la comunidad no gitana. Junto a esto, también hay otro aspecto que hemos visto muy relevante de las tradiciones y costumbres gitanas, es la ley gitana, el arreglador gitano. Dentro del Consejo de Ancianos, que es el grupo de personas de máximo respeto dentro de la comunidad, los ancianos, pero dentro de ellos está la figura del arreglador. Hay más de un arreglador, puede haber un arreglador por barrio. Es una persona, es un hombre mayor generalmente, porque gana esa experiencia
como hemos visto lo de la tradición ágrafa, ¿no? De reconocido prestigio dentro de la propia comunidad, que no ha tenido faltas, no ha cometido faltas y que implica un enorme sacrificio porque tiene que dictar ley. Debe administrar justicia y en algunos casos a los que les favorece seguirán siendo amigos, pero a los que no va a ganar su enemistad. Con lo cual es una cuestión difícil de poder sobrellevar porque ganas muchas enemistades. Es un motivo de honor y de orgullo ser arreglador porque tu comunidad te reconoce, ¿no? Pero no es una cuestión hereditaria, sino es una cuestión que uno se gana poco a poco. Esa actuación de los arregladores es solamente en situaciones de conflicto entre miembros de la comunidad gitana. Eso no quiere decir que sea una ley aparte. Los gitanos tienen la misma ley que tienen los no gitanos. Tenemos la misma ley que está en nuestra Constitución y en nuestro Código Civil. Pero además de eso, en sus tradiciones y costumbres, esta es una cuestión más que ellos tienen, ¿no? Y a la cual respetan la mayoría de los gitanos. Aquellos que no lo han respetado, por desgracia, han sido aquellos gitanos que, por desgracia, vuelvo a repetir, insisto, pues han caído en temas de delincuencia o de droga. Y por eso la comunidad gitana, y lo digo aquí bien alto y bien claro, lo rechaza porque son para ellos, estoy harto de escuchárselo, el cáncer de su propia comunidad. No respeta ni siquiera sus tradiciones y costumbres, sino de ellas es la del arreglador. Bien, la actuación del arreglador es previa petición por la parte, es decir, pues se pide el arreglo porque hay un conflicto, no se puede solucionar y evidentemente se pide la mediación, se escucha a ambas partes. Hay posteriormente, después de tomar esa decisión, un seguimiento de esos acuerdos que se alcancen y las decisiones son acatadas por las familias y por las personas, y luego veremos también por las familias, son acatadas en total y en absoluta sumisión. Es decir, que si los arregladores alcanzan ese acuerdo, la comunidad gitana en total lo va a respetar. De ahí que la familia que ha sido afectada tiene que cumplirlo porque si no el resto de la comunidad gitana se les va a echar encima. Cuando no se cumple lo que han dictado los arregladores puede llegar al destierro personal y familiar. Y cuando ha habido un conflicto en el que se ha producido un delito de sangre y se pide el arreglo gitano, aparte lógicamente de la cuestión civil que corresponde y el delito penal que corresponde a la ley que es igual para todos los españoles. Por supuesto, en este caso, en muchas ocasiones, la familia que ha cometido el delito está obligada a desterrar. Y no solamente es la familia, perdón, no solamente es la persona que lo cometió, sino toda la familia. De nuevo se bombardea hacia la línea de flotación de aquello que es más preciado en la comunidad gitana, que no es otra cosa que la propia familia. Por ello, la justicia en muchas ocasiones de los gitanos es más dura contra el pueblo gitano que la que pueda ser la justicia de la población mayoritaria, ¿no? De la sociedad mayoritaria. Porque si no cumple ese gitano o esa gitana, no cumple, además no solo él, sino toda su familia, el resto de la comunidad gitana va a ir en contra de ellos. De ahí que el destierro no es individual, sino es familiar, por núcleo. Con lo cual, el individuo que ha cometido la falta o el error, pues trata de intentar solucionarlo, porque si no va a tener detrás a toda su familia, que en algunos casos le va a pedir, cambia de situación, cambia, o discúlpate, o llega a una solución, porque nos vamos a tener que ir. Y es que detrás van trabajos, van colegios, van viviendas, van propiedades, y se tienen que marchar, y de hecho que se marchan. De ahí la importancia y la relevancia que pueda tener la figura del arreglador. Nosotros vamos a ver un vídeo en el cual se hace un homenaje a una de las figuras más destacadas de la comunidad gitana en cuanto al relieve que ha tenido en beneficio de la convivencia, que es uno de los arregladores de mayor prestigio no solo de Valladolid, sino de Castilla y León y de toda España, que es Ramón Salazar Barrul, más conocido como Tío Jani. Tío Jani realmente ha solucionado y ha mediado multitud de conflictos y casi siempre lo ha hecho bien, por no decir siempre. De hecho, que ese reconocimiento lo ha tenido a nivel nacional y a nivel, lógicamente, de la propia ciudad. Ya mayor se jubila y ese reconocimiento lo ha hecho el Ayuntamiento de Valladolid, que no olvidemos tiene como una de sus concejales la figura de Carmen Jiménez,
que es abogada y evidentemente concejal del ayuntamiento. En el acto, como vais a ver en el vídeo, acudimos cuatro personas que hablamos en ese acto. Destacaría la de Juan de Dios Ramírez Heredia, la del presidente también de la Fundación del Secretariado Gitano, yo como representante de la Universidad de Valladolid y el presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas, o un representante de esa federación, del cual el tío Jani fue el presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Castilla y León, ¿no? Entonces, en ese sentido, como vemos, esa figura es muy importante para la comunidad gitana. Pero no solamente podemos hablar del arreglador, también podemos hablar del mediador o la mediadora. Ahí ya son personas gitanas o gitanos, pueden ser ambas, pero que lo que es de lo que se encargan es de atender cuestiones de carácter social y de relación con las instituciones. Ya no es una cuestión de ley, no es una cuestión de cultura y tradición, sino es una cuestión de interrelación entre la comunidad gitana y la no gitana. De nuevo volvemos dentro de esa estructura de ley de la que estamos hablando ahora, la propia palabra gitana. Entre dos gitanos la palabra es como un contrato. Dada su cultura ágrafa, de no ser así no hubiera podido hacerse realmente ningún tipo de transacción, y por eso para ellos, entre gitanos, insisto, entre gitanos, la palabra tiene el mismo valor contractual que si fuera un documento escrito, ¿no? Se ha intentado en algunos casos elaborar de alguna manera un documento que fuera la norma para los arreglos que se fueron haciendo, pero ha sido difícil el llegar a esa situación. Podríamos hablar ya prácticamente de aspectos que pueden ser interesantes, como el trabajo. El trabajo es un trabajo bastante humilde, un trabajo poco cualificado, debido a la poca especialización de la mano de obra gitana, ¿no? El no haber accedido a carreras superiores y sobre todo a formación cualificada, los trabajos que desempeñan son trabajos francamente de baja cualificación, ¿no? Esto está cambiando ahora poco a poco, y sobre todo está cambiando, entre otras cosas, por el hecho de la mujer. La mujer ha dado un giro por completo en la comunidad gitana. En 1990 se crea la primera asociación de mujeres gitanas, la asociación Romí en Granada, pero hasta finales prácticamente de la década de los 80, como veis en la diapositiva, la mujer gitana tenía que estar acompañada de adultos, no podía salir a la calle si no se acompañaba de adultos, y en muchos casos hermanas o madre, ¿no? O tías, ¿no? Consanguíneas en este caso. Solía dedicarse a la venta ambulante y en mercadillos, y para ella era fundamental la maternidad. Y dentro de esa maternidad, el tener un hijo varón era importantísimo, ¿no? El rol que desempeña en la actualidad, a partir de la década de los 90, ha cambiado por completo. Ya es una mujer abierta, es una mujer feminista, y veremos un vídeo sobre esas mujeres que están cambiando por completo el rol social de la comunidad gitana, donde se trabajan ya en participación social, desarrollan planes de formación. Tenemos ya muchas con alta graduación en medicina, en enfermería, en educación social, como maestras, como abogadas, es decir, que ya como trabajadoras sociales la mujer ha tenido realmente un vuelco enorme, y va a ser la que cambie un poco esas líneas de interacción en la convivencia entre gitanos y la sociedad mayoritaria. En cuanto a la lengua gitana, ya lo hemos dicho cuando hablábamos de la historia, es el romano. El romano es la lengua originaria, deriva del sánscrito. Como veis, una lengua hablada por más de 12 millones de gitanos europeos, y evidentemente también los que la hablan, los gitanos que emigraron a América, pero que se va adaptando a la lengua de los diferentes países en los que llega. Esa adaptación en Reino Unido hace que las palabras se mantengan, pero la estructura gramatical cambie.
Lo mismo en Francia, lo mismo en Rumanía, lo mismo en Bulgaria, lo mismo en España. Esa adaptación de ese romano a la lengua española es lo que conocemos como el caló, ¿de acuerdo? Es el romano caló. Muchas de esas palabras incluso ya las hemos interiorizado en nuestro vocabulario, como chaval, gachí, parné, churumbel, ahí lo tenéis, ¿no? Que son un claro exponente ya de todo ello. Y con esto terminamos y hablaremos de el tercer factor, que es el papel de la educación en la inclusión, más que la integración, la inclusión del pueblo gitano. Y también hablaremos de la realidad del pueblo gitano en nuestros días.